Hola, yo soy Miguel y hoy quería continuar leyendo el libro de los pensadores griegos antes de Sócrates, de Tales de Mileto a Pródicos. Esta vez voy a leer el primer capítulo. Finalmente me decidí a leerlo todo y a compartirlo porque, bueno, me sorprendió bastante. Como siempre, las cosas son diferentes a como me las imaginaba. Y pues siento que vale mucho la pena. Este capítulo se llama Reflexión moral y filosófica y está dividido en 6 partes. La primera está consagrada a los 7 sabios. Luego está Demetrios de Faler, apotegmas de los 7 sabios, el orfismo, los signosórficos, Pitágoras y los pitagóricos del siglo sexto al quinto. Y al final vienen los versos de oro. Solo voy a agregar, obviamente no voy a leer todo el texto, solo mis notas. Y solo quería agregar algunos apuntes, o bueno, más bien voy a leer unas partes del texto que no copié, que conciernen a la vida de Pitágoras, que es mucho más sorprendente de lo que pensaba. Y bueno, o sea, el primer texto, como decía, se llama Los 7 sabios, o bueno, esa es la primera parte de este capítulo que se llama Los inicios de la reflexión moral y filosófica. Los 7 sabios, dice. Estas máximas comportan elementos posteriores y proverbios de origen desconocido. Son observaciones aisladas, consejos de prudencia y de moral que no sobrepasan la sabiduría práctica y no atestiguan más que una reflexión, no atestiguan una reflexión filosófica profunda. Su mérito es solamente mostrar los inicios del pensamiento griego cuando se aplica al problema de la conducta de la vida. Casi todos los sabios uh, pasan por haber sido legisladores. El nombre de 7 sabios es evidentemente simbólico, es decir, que hay más de 7 sabios. Pero 4 de entre ellos solamente figuran en todas las enumeraciones: Tales, Pitacos, Bías, Solón. Diógenes Laercio ha hecho figurar en su lista, además de estos 4, a Chilón, Cleóbulo, Misón, Anarcasis, Periandro, Epimenides, Ferecides y ya. Las máximas que damos aquí son aquellas que han sido um, traídas o escritas por Demetrios de Faler. Demetrios de Faler, apotegmas de los 7 sabios. Dice: Cleóbulo de Lindos, hijo de Evágoras, dijo: la medida es la mejor de las cosas. Hay que amar escuchar, pero no todo indistintamente. Conviene saber mucho, no ignorar. Es propio de la virtud y lo contrario de la maldad, detestar la injusticia. Observa la piedad. Guarda tu lengua. Pon un término a tus odios. En la buena fortuna no te muestres orgulloso, en la mala no te humilles. Solón, el ateniense, hijo de Exertides, dijo: nada es preferible a la palabra dada. Luego, intercala o sí, limita tus palabras por el silencio y el silencio mismo por las circunstancias. No mientas, di la verdad. No te apresures en adquirir amigos. Cuando los poseas, es decir, a los amigos, no los rechaces a, a causa de una prueba. Cuando hayas aprendido a obedecer, sabrás mandar. Si juzgas bueno que los otros que te rindan cuentas, consciente a rendirlas tú también. No te muestres insolente. No digas todo lo que has visto.
o todo lo que tus ojos han visto. Sepas lo que sepas, consciente en callarte. Sé dócil o dulce ah, con los tuyos. Shilón el lacedemonio, hijo de Damagetes, dijo: Conócete a ti mismo. Ve lentamente si es para festejar con tus amigos, y a toda prisa si es para auxiliarlos en sus infortunios. O detesta aquel que se ocupa indiscretamente de los asuntos de otros. Más vale una pérdida que una ganancia vergonzosa. En el primer caso, no tendrás que afligirte más que una vez. En el segundo, siempre. Que tu lengua no desmienta tu razón. Si tú has sufrido una injusticia, reconcíliate con el autor. Si es un ultraje, véngate. Pítacos de Mitilena, de Mitileno. Mitileno es la capital de Lesbos, de donde vienen las mujeres emancipadas, es decir, las lesbianas. Dice, sé sé discernir el momento favorable. Ten amigos. Aquello que le reproches al otro, no lo hagas tú mismo. Devuelve lo que se te ha confiado, o da lo que se te ha confiado. Soporta los pequeños inconvenientes que los otros te causan. Trata de mostrar respeto. Luego, ama la instrucción, la moderación, la prudencia, la verdad, la buena fe, la experiencia, la educación, la compañía del otro, la exactitud, la aplicación a los cuidados de la casa, el arte, la piedad. Tales de Mileto dijo: acuérdate de tus amigos que aunque estén ausentes o presentes, o indistintamente de esto. No embellezcas tu exterior. Es por el género de vida que hay que embellecerte. No dudes en halagar a los autores de tus días. Rechaza todo lo que es deshonesto. Es difícil conocer el bien. La ociosidad es penible o penosa, no sé cómo sería, penible. La ignorancia es una pesada carga. Rechaza la ociosidad o el ocio, incluso si eres rico. Haz prueba o da muestra de mesura. Guárdate de dar a todos indistintamente tu confianza. Si mandas, gobiérnate a ti mismo. Vías de Prieno, hijo de Teutámides, dijo: la mayoría de los hombres son deshonestos. Hay que mirarse en un espejo. Si te encuentras bello, actúa honestamente. Si te encuentras feo, corrige mediante la honestidad de tu conducta la imperfección de la naturaleza. No seas ni tonto ni malo. Ama la prudencia. Reflexiona aquello que haces. Sé un auditor complaciente. ¿Ya escucharon? Los niños rata que ven mis videos. Llama, o más bien, este es muy bueno. Habla con propósito. Es decir, a sabiendas de lo que estás diciendo. Toma a la gente, o sí, convence a la gente por la persuasión, no por la violencia. Periandro, corintiano, o corintio, hijo de Cipselos, dijo: el estudio abraza todo. La temeridad es peligrosa. La democracia es preferible a la tiranía. Los placeres son mortales, las virtudes inmortales. En la dicha muestra mesura, en la adversidad prudencia. Durante tu vida haz de tal forma o actúa de tal forma que te den halagos
y después de tu muerte que te juzguen como alguien que fue feliz. Transgrede los malos compromisos que has tomado a pesar de ti. No castigues, no solamente castigues a los culpables, sino que impídeles hacer faltas o cometer faltas. Y bueno, aquí ya empieza la parte del orfismo y nos dicen en este libro que, como ya había dicho, está a cargo de, o fue hecho a cargo de Jean Volcan, que es un helenista francés. Dice, las fuentes del orfismo pueden buscarse primero en una idea familiar al espíritu griego, la de la expiación, que desde muy temprano, o desde muy pronto, preocupa al espíritu de los helenos. Enseguida o después en el culto de los héroes. Jules Girard ha ingeniosamente indicado las relaciones existentes entre las divinidades Demeter y Core y los cultos de Apolo y Dionisos. Incluso al despertar, el espíritu humano no puede no puede dejar de ser golpeado o sorprendido por las alternancias de sueño y vigilia que le ofrecen la vida de los hombres y los fenómenos de la naturaleza. Con sus disposiciones al antropomorfismo, los griegos explican estas alternancias por medio de las aventuras de las divinidades infernales Demeter y su hija, que son al mismo tiempo las dispensadoras de bienes de la tierra. Del hecho mismo de sus atributos primeros, ellas deben prontamente convertirse para el hombre en deidades de la vida y de la muerte. Se dirá tanto o más de Apolo y Dionisos, que bajo el nombre de Iacos iba a tomar en los misterios un lugar tan importante. El primero, es decir, Apolo, dios del sol, no tarda en aparecer como la divinidad que, por medio de la ayuda de sus rayos, mata así como vivifica. Dionisos, dios de la viña, que en el invierno parece muerta, pero que reverdece y florece en la primavera, es al mismo tiempo el dios del vino, fuente del entusiasmo, y simboliza para los griegos el principio viviente, el alma inmortal. De ahí su rol en los misterios. Apolo y Dionisos son inseparables en su celebración. Cualquiera sea la opinión que uno profese en cuanto a la influencia de los misterios sobre la filosofía griega, no sabría negarse la importancia de la vida o la importancia de los misterios en la vida helénica. Su afinidad con el movimiento pitagórico es incontestable. No poseemos más que más que una obra con el título de Himnos Órfica, que son composiciones manifiestamente de una época posterior a la que nos interesa. Estas composiciones nos fueron transmitidas por medio de comentadores como Proclus, que vivió en el siglo V después de Cristo, o por escritores cristianos. Estos escritos son entonces sospechosos o sí, se les atribuye a un personaje, bueno, es difícil atribuírseles a un personaje puramente mítico como Orfeo, y es decir, estas obras son obra, valga la redundancia, de falsearios, y uno descubre ahí ideas que están lejos de ser primitivas. Dos rasgos pueden ser bastante antiguos: una tendencia al panteísmo o al monoteísmo que constituye
ah, en concebir las numerosas divinidades que distinguía la religión como las diversas expresiones de la vida universal circulante en la naturaleza y, en términos morales, un ideal de pureza y de dicha propuesto a todos los hombres. Bueno, aquí voy a leer otro pasaje que también forma parte de los himnos órficos, porque me parece que queda claro cómo, o sea, a partir de esto, los misterios básicamente son la verdad. Es decir, cuando Zeus deja de ser solo un dios más en el panteón griego y se convierte en, pues, Deus, es decir, en el todo, la deidad preponderante. Y es por eso que aquí nos dicen también que la mayoría de las fuentes, o bueno, lo que se tiene como texto sobre los misterios y sobre los himnos órficos, son de básicamente autores neoplatónicos, es decir, autores cristianos. Es ahí donde se ve claramente el sincretismo entre Grecia y Roma, o entre, pues sí, el paganismo y ya el cristianismo. Entonces dice, los himnos órficos. Porque los ojos de los mortales no tienen todos más que um, círculos mortales, impotentes para percibir a Zeus, maestro del universo. Luego dice, guarda o observa el verbo divino y toma el primer lugar. Utiliza toda la fuerza inteligente de tu alma. Después comprométete como se debe, como ilfo, en el estrecho, en la estrecha cantera. Contempla al solo creador del mundo, aquel que no ha sufrido la muerte. La antigua palabra se aplica a él en todo su esplendor. Solo él es perfecto y es por medio de él que todo se completa. Él se mueve a través de todo el universo. Ningún espíritu mortal lo ve y uno lo ve solo por medio de la inteligencia. Él es enteramente celeste y al mismo tiempo completa todo sobre la tierra al poseer al poseer el solo, el principio, el medio y el fin. Tú frente aquí es una interjección. Se están refiriendo a Zeus, que como decía, pasa a tener un lugar más protagonista. Dice, tú frente a los que frisonan, frente a quien frisonan, o sea, o frente a quien tiemblan los daimones, los demonios. Discierne al dios del el nombre de maestro universal, de imperecedero, de inmortal, nombre divulgado a los únicos, solamente a los inmortales. Y bueno, yo subrayé esto de los daimones porque, bueno, los daimones son como son genios, es decir, que, que median entre los hombres y los dioses. Y bueno, a mí me pareció interesante porque más adelante nos van a decir que a Pitágoras se le consideraba también un daimon y obviamente que Sócrates también tenía el suyo. Es decir, que por eso injuriaba contra los dioses, por eso era un hereje, porque él tenía como su propio genio en el amplio sentido de la palabra. Pero bueno, antes de seguir, quería agregar agregar otro pasaje que está en los mismos himnos órficos. Esto que acabo de leer sobre los daimones es de Clemente de Alexandría y de los estrómatas. Y bueno, antes había leído, bueno, no importa. Lo que voy a leer ahora es de Macrobio en las Saturnales. Dice, Helios, a quien se le da así el sobrenombre de Dionisos,
Tú solo eres Zeus, tú solo Orcus, tú solo Helios, tú solo Dionisos, tú solo eres Dios entre todos. ¿Por qué llamarte así con todos esos nombres diferentes? Y como decía, pues aquí se ve como pues ya la deidad más importante va a ser Deus, es decir, el todo. Y igual en la última de los himnos órficos está esta frase que me parece que pues pone de forma sucinta lo que acabo de tratar de explicar. Dice, en el vientre de Zeus todo había crecido junto. Y bueno, o sea, hay más pasajes así en los que se nos dice que pues Zeus es, por ejemplo, oriente y occidente, su cara y su rostro maravilloso a la vista aparecen bajo la forma de un cielo resplandeciente con sus suspendidos cabellos dorados de cometas brillantes, espléndidos a las miradas. Así va a ser una descripción de, pues, básicamente el mundo y la perspectiva humana y se lo va a atribuir a el misterio, es decir, a la verdad de la creación, a el todo, Deus. Y bueno, después está la parte de Pitágoras y los pitagóricos del siglo VI al V. Y dice, no sabemos nada preciso de Pitágoras. A la segunda generación pitagórica, la personalidad de Pitágoras, uh, bueno, a la segunda generación de pitagóricos, la personalidad de Pitágoras se le desaparecía bajo los relatos novelescos que se creaban en torno a su figura. Y pues eso sucede porque, como había dicho, Pitágoras tuvo una vida increíble, bueno, más sorprendente de lo que uno podría llegar a pensar, ¿no? Porque, bueno, también esa es como la cosa. A final de cuentas, pues se convirtió en un teorema, ¿no? Así como dicen que Beethoven y Mozart se convirtieron en música, Pitágoras se convirtió en un teorema nada más, pero bueno, vivió y de hecho, o sea, cuentan cosas como pues increíbles, o sea, casi casi era como un comunista, fundó una secta y bueno, era tan um, disidente o contestatario que hasta pues aceptaba a las mujeres y a los inmigrantes, cosa que ni siquiera hoy, no sé cuántos años después, es una evidencia, ni mucho menos. Y también nos dicen que pues conoció a Tales en algún momento de su vida en pues las islas entre italianas y griegas y que pues también llegó a encontrarse con el sabio Zaratras, es decir, o bueno, aquí insinúan que es Zoroastro, es decir, Zaratustra, que evidentemente inmortalizó Nietzsche y bueno, aquí también nos van a explicar, pues, qué era lo que creían los pitagóricos. Y de hecho, o sea, bueno, primero dicen algo acerca de esa nomenclatura o esa determinación en tanto que pitagóricos. Dice, Pitágoras pasaba desde hace mucho tiempo por un taumaturgo, un intermediario entre los dioses y los hombres. En una palabra, un daimon. Pitágoras no escribió nada y no subsiste nada de las obras de sus contemporáneos que hicieron sobre el enseñamiento, la enseñanza del maestro. Los versos dorados son una composición que, bueno, es lo que nos ponen aquí como obra de Pitágoras. Son una composición del siglo III y IV de nuestra era. ¿Cuál fue la ciencia de nuestro filósofo? Se le atribuyen ciertos conocimientos en astronomía y fue su mérito haber demostrado el teorema que lleva su nombre. Verosímilmente, o sí, según el método clásico, de forma verosímil según el método clásico, utilizando la igualdad de las superficies obtenidas por medio de triángulos auxiliares. Se distingue poco si Pitágoras, se distingue tan poco a Pitágoras de sus contemporáneos y de sus sucesores
que Aristóteles se había acostumbrado a designarlos de una manera general por medio de la expresión de pitagóricos. En un sentido, la concepción de los pitagóricos es bastante arcaica y denota en gran medida de magia, es decir, denota o es mágica. Es lo que dicen es, todo es número, proclamaban. El número y la razón, más bien, el número es la razón de todo. Ahí se ve, o bueno, se puede ver el origen de esta noción. Las figuras inmóviles, como los movimientos de los astros, los sonidos mismos, se prestan a medidas diferentes. Uno no puede dar, o más bien, no hay más que un paso para atribuir a los números un valor moral. La justicia será representada por el número 4 o por el número 9, que son cuadrados, es decir, como 2 por 2, 3 por 3. Y significa el equilibrio perfecto. Los pitagóricos han especulado igualmente sobre el par o lo par y lo impar. Lo impar es la unidad indivisible. Lo par o el par, su contrario. Y puede ser dividido infinitamente o indefinidamente. Aquí aparece la noción de ilimitado que será o que tendrá grandes consecuencias. Ahora bien, es precisamente contra estas dos nociones que el eleatismo, por la vía de Zenón, dirigirá sus argumentos. Para Zenón, las nociones de divisibilidad y de grandeza indivisible son inadmisibles porque son contradictorias. Y bueno, aquí ya va a empezar a hablar de los versos de oro. Y pues tiene el mismo tono así entre como pedagógico moral y sagrado. Y dice cosas como, por encima de todo, respeta tu propia persona. No hagas nada sin conocimiento de causa y aprende lo que debes saber. Y pues bueno, o sea, hay otras reflexiones de con ese mismo tono, pero creo que por hoy es suficiente. Así que bueno, así seguiré leyendo los demás capítulos sobre los presocráticos. Y pues si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, pueden dejarme comentarios, también pueden compartir mis videos, también pueden seguirme por Instagram y nos estamos viendo.